Buenas tardes, me quiero presentar. Mi nombre es Miriam Sofer. Yo trabajo en el área del biofeedback y del neurofeedback desde el 1994 y les quiero platicar o compartir cómo ha sido mi experiencia en este campo. Yo estudié biología, yo empecé por el área de biología, después estudié psicología y ya mi maestría fue en psicofisiología. Y a mí lo que me interesaba mucho era ver la parte médica de la psicología. Empecé trabajando siempre he trabajado en hospitales, estaba yo en un hospital que se llama Perinatología, haciendo mi servicio social. Me tocó trabajar con adolescentes embarazadas que iban a dar sus bebés en adopción y yo en ese momento estaba yo embarazada de mi primer hijo. Eh, estas niñas, todas eran chiquitas de 12, 13 años, muchas víctimas de incestos, de violaciones, pero coincidió que había una niña que estaba embarazada igual que yo en 7 meses y un día yo llegué y me la encontré llorando y le pregunté qué le pasaba. Entonces me dijo que le acababan de decir que su embarazo era psicológico. La verdad es que yo me impresioné mucho porque yo nunca había sentido tantos cambios en mi cuerpo como en esos momentos y ella lo había creado con su mente. Entonces le tuvieron que a ella inducir el parto, tuvo contracciones, salió agua, tuvo leche, todo igualito sin bebé. Y ahí yo ya, o sea, sabíamos que la mente es muy poderosa, ¿no? Pero ¿cómo es posible que ella creó esto con su mente? Entonces yo en ese momento tal cual pensé, si esta niña pudo embarazarse con su mente, ¿cómo no nos podríamos quitar, por ejemplo, un dolor de cabeza? Entonces, después ya salí, tuve a mis hijos y cuando regresé a la maestría, yo tomé como proyecto de tesis el biofeedback. Entonces, la primera máquina de biofeedback que entró a México la traje yo para mi tesis en el 94. Entonces, yo trabajaba con un grupo de neurólogos y empezamos a trabajar lo que era gente que había tenido lesión cerebral, que había tenido accidentes, déficit de atención y todo lo que tenía que ver con estrés también. O sea, trabajábamos lo que era el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. Y ahí estuve trabajando varios años. Nosotros sí hacíamos mapeo cerebral para saber qué zonas conectar, pero era el neurofeedback que se hacía entonces, en esos años, que era donde la persona se llama metacognitivo. La gente se tenía que dar cuenta de su proceso y aplicar las técnicas. Y los protocolos eran individualizados, como trajes hechos a la medida, ¿no? Veíamos los avances, nos llevábamos, no sé, 20, 30 sesiones mínimo, ¿no? Y después mi camino por la parte de trabajar con neurólogos, que estuve como 15 años, fue un poco difícil porque estaban muy renuentes a creer en esto, aunque ya en Estados Unidos, en Europa estaba todo esto creciendo mucho. Eh, y no lo descalificaban muchísimo. Entonces, lo que me fue más fácil para mí fue jalarme solamente a la parte de biofeedback. Siempre seguía haciendo neurofeedback con los sistemas. El primer sistema que yo usé ni siquiera trabajaba con Windows, trabajaba con DOS. Y seguí yo trabajando algunos pacientes con neuro, pero mi experiencia fue más en la parte de biofeedback y poco a poquito los doctores empezaron a creer más en esto. El rango de doctores se me abrió más, ya no nada más tenía yo que trabajar con neurólogos, trabajaba ya con gastros, con internistas, con cardiólogos, todo lo que tenía que ver con estrés y cómo el estrés exacerbaba o desencadenaba alguna condición. Y pues poco a poco me fueron conociendo los médicos, me invitaron a trabajar en el Hospital Ángeles, que fue el primero que lo metió a nivel privado. Hoy en día muchos seguros ya lo pagan. Las clínicas más importantes de Estados Unidos, de Europa, tienen clínicas de biofeedback. Y así es donde me sentí más a gusto, menos cuestionada y los resultados eran rápidos. Con 10, 12 sesiones, lo empezamos a combinar con una corriente en psicología que se llama cognitivo-conductual y la verdad es que nos ha ido muy bien. Yo la parte de neuro la dejé un poco porque sí me sentía muy descalificada con los médicos y teníamos que estar haciendo los electros convencionales y el neurofisiólogo era el que nos hacía el protocolo para saber qué zonas teníamos que entrenar. Pocos años después, bueno, no hace mucho, unos 6 años, conocí a Pilar.
Pili llegó al hospital a ver los equipos, ella también estaba interesada en entrar en este campo y empezamos a platicar de cómo estaba la práctica en México. Ella como ingeniero, bueno, veía cosas que yo como clínica no las veía. Y ahí yo ya estaba bastante decepcionada de la parte de neuro porque era ir contra todos, con los doctores, con los pacientes, para quitarle las medicinas, que estuvieran descalificando todo el trabajo que hacíamos. Y cuando conocí a Pilar empezamos a explorar diferentes métodos hasta que ella dio con el método de Brain Trainer. Y ahí para mí fue un poco difícil cambiar todo el paradigma de lo que yo hacía. Sí, yo estaba de acuerdo con ella de que no se tendrían que comparar los pacientes con bases de datos estandarizados, sino que era hacer la mejor versión de uno mismo, ¿no? De ir tratando de mejorar cada uno contra sí mismo, no contra normas o que en electroencefalografía es muy difícil hacerlo porque hay muchas variables que entran en juego, ¿no? Si hay alguien que está deprivado de sueño o depende quién tomó también el electro. Entonces hay muchas variables que no lo hacen confiable. En este sistema, para mí, como les decía, fue difícil cambiar el paradigma de que el paciente no participaba voluntariamente con el proceso de autorregularse, sino más bien era el cerebro entrenándose a sí mismo, que es totalmente diferente a como hacemos en biofeedback, donde la persona tiene que aprender alguna técnica, por ejemplo, de respiración para saber qué hacer después de un estresor o antes de un estresor, lo que son las visualizaciones, cómo bajar la tensión muscular. Son ocho diferentes modalidades que nosotros conectamos. Aquí no, aquí estábamos trabajando el cerebro completo, cambiando patrones, perdón, y iba mucho con la idea que nosotros teníamos de no comparar con protocolos estandarizados, sino más bien que fueran trajes hechos a la medida según el paciente. Y fuimos cambiando, yo fui cambiando este paradigma acompañada por Pilar en todo este proceso y empezamos a ver pacientes, empezamos a hacer nosotros los mapeos, que no le llamábamos mapeo, por lo mismo que eran diferentes a como lo hacían en el hospital o como lo hacen en cualquier gabinete de neurofisiología. Le llamamos escaneo neurocognitivo porque vemos el cerebro funcionando, haciendo alguna actividad. Y de ahí, gracias al software también, ya nos daban esta independencia, no nada más depender de los neurofisiólogos, para poder hacer el protocolo de entrenamiento. Obviamente la parte clínica es muy importante, tenemos que ir ajustando los protocolos según van avanzando los pacientes, pero la guía con Brain Trainer, perdón, va bastante con nuestra filosofía de lo que hacemos en la clínica, de trabajar la mejor versión de cada uno y de ir ajustando los protocolos también a cómo va respondiendo el paciente. Y la verdad ha sido un proceso impresionante el trabajar con Brain Trainer porque sí nos dan esta independencia, pero también tenemos esta parte clínica y esta generosidad, ¿no? que tiene Brain Trainer, que a mí me admiró desde el principio comparado a otros sistemas que yo he estado usando, donde no, son muy herméticos. Aquí todo el material lo tenemos a la mano, hay mucha comunicación entre los entrenadores y el apoyo, ¿no? que nos damos entre nosotros. Entonces, para mí este cambio fue difícil, pero estoy sumamente contenta y sumamente satisfecha con los resultados. Poco a poquito estamos también dándolo a conocer con los médicos del hospital donde yo trabajo, pero ya hay otros médicos y que lo empiezan a recomendar y sobre todo pues los mismos resultados hablan por sí mismos y los pacientes refieren. A veces trabajamos con una persona de la familia y empezamos a trabajar con los demás porque los cambios se ven bastante rápidos y se sostienen, ¿no? Entonces, pues ha sido mi experiencia con Brain Trainer. Todavía me falta aprender más. A mí la parte tecnológica, el cambio me ha costado un poco de trabajo, el trabajar con las computadoras, con las películas, la parte como técnica me ha costado más trabajo y como siempre tengo
gente entrenada por Pilar, que está junto de mí, pues no he tenido tanta necesidad de aprender, pero la parte clínica obviamente la entendemos y la tratamos de hacer a beneficio de los pacientes. A mí me gustaría agregar que aparte de que se nos abrió esta nueva oportunidad de trabajar con los pacientes, ya no solamente son pacientes que tienen alguna condición, sino también el espectro se abrió a trabajar con gente como nosotros, que queremos mejorar todo lo que es el alto rendimiento, el peak performance, gente que está en las empresas, en el deporte. O sea, ya no nada más hablamos de gente que tiene alguna condición o alguna enfermedad, algún trastorno, que va de la mano con toda la nueva corriente en psicología que se llama psicología positiva, ¿no? Que antes era donde en la psicología se estaban buscando trastornos, estaban buscando todo lo que aprendimos durante la carrera, y hace no mucho tiempo se dieron cuenta que nada más el 15% de la población tiene este tipo de trastornos, y que el resto de la gente queremos ser más felices, ¿no? Ver cómo potencializar. Por eso es que le pusieron a la nueva corriente psicología positiva, para enfocarnos en la parte positiva. Y con Brain Trainer exactamente va en el mismo sentido, en que vamos a hacer mejores versiones de nosotros mismos. No necesitamos tener ninguna condición. Todos tenemos áreas de oportunidad que podemos mejorar y patrones, y más ahora después de lo que hemos vivido en la pandemia, con todos los retos que hemos tenido en los últimos años, los trastornos por ansiedad que los hemos visto incrementados, los trastornos por sueño, toda la manera de relacionarnos ya con el mundo, ¿no? Ha cambiado, y esta es una plataforma que nos ayuda a estructurarnos internamente para poderlo proyectar hacia el exterior y jalarnos a lo que es el alto rendimiento. O sea, no solamente se trata de normalizar, sino de potencializar. Y este es un área que también me gusta mucho y que va muy de la mano con el sistema de Peter, de Brain Trainer.